Ok, un show más. Esta serie de Cartoon Network me parece bastante interesante para analizar porque ya desde el propio concepto solo busca como por ejemplo parecer que es una serie bastante simple pero que aún así tiene una comedia excéntrica y si bien en términos argumentales no es la gran cosa, la mera verdad cumple y es muy entretenida. La historia va de lo siguiente, Mordecai y Rigby son dos amigos que viven en un parque donde trabajan junto con bastantes compañeros de trabajo y donde tendrán desopilantes aventuras. En este caso, para esta serie es una mezcla entre de todo, es decir, hay animales antropomórficos, hay objetos inanimados que resulta que tienen vida, hay seres humanos incluso, y en cada episodio va a haber diferentes situaciones sin ninguna conexión en particular, solo hasta como la temporada 4, pero ya llegaré eso a su momento. Algo muy padre de esta serie, por ejemplo, es que se utiliza mucho el humor referencial, es decir, un show más de acuerdo a la época que nos ponen, donde básicamente el VHS es lo que está en auge, es decir, es la época por ahí de los 80, 70, máximo de los 90, donde se empezaba a ver toda una revolución en cuanto a VHS, DVDs, videojuegos, la música rock, es decir, aquí nos ponen como referencias, es decir, muchas situaciones que eran comunes de la época. La serie esto es un punto bueno y un punto malo. Un punto bueno porque si por ejemplo conoces las referencias te van a parecer muy divertidas. Como por ejemplo en un capítulo hacen una obvia referencia, incluso en el comercial y todo, a que Mordecai y Rigby por medio de un torneo de videojuegos quieren obtener un guantelete que básicamente hace que puedan controlar el videojuego, su consola de videojuegos, con el guante poniéndotelo. Que es una referencia al Power Glove de Nintendo, del Nintendo, que es uno de sus inventos más fracasados y en la serie se burlan bastante homenajeándola. Pero aún así la serie juega bastante con el concepto de la ciencia ficción porque, por ejemplo, en posteriores episodios nos muestran deidades que controlan todo, se nos muestra incluso personajes que tienen inmortalidad, a la muerte como personaje como tal, entre otros. Es decir, esta serie deja a un lado como el de tomarse en serio a sí misma para adentrarnos en un humor inteligente y más de la situacional. Es decir, las primeras temporadas, como digo, solo se basan en ciertas aventuras nada sobrenaturales, por ejemplo, nada fuera de lo común. Se los vuelvo a decir, por ejemplo, en otro episodio Mordecai y Rigby compran un juego de mesa que resulta muy aburrido y hacen hasta lo último para obtener un reembolso. Es decir, son situaciones bastante cotidianas, pero la serie sabe llevarlo bien, sabe llevarlo de una forma humorística y que sea interesante para niños, adolescentes y adultos en este caso. La animación está bastante bien conseguida, tiene un nivel bastante bueno. De hecho, en su momento creo que yo la compararía con Las Desventuras de Flack Jack, donde J.K. Quintel, el creador de esta serie, trabajó, porque es un estilo de animación un poco más oscuro, más de fondo. Es decir, no es como Hora de Aventura, por ejemplo, que era un color más vistoso, más vivo. Aquí no, aquí es más como sobresale el gris, es decir, colores un poco eh, más apagados, pero que aún así funcionan bastante bien para los términos que la serie quiere manejar. En este caso, se los vuelvo a decir, es una buena serie, la mera verdad. Solo como puntos negativos tengo que en la sexta temporada, por ahí más o menos, decae un poco su nivel de escritura. Y si no eres fanático de esto, a partir de la quinta temporada hasta la séptima, se trata de hablar mucho como de la vida romántica de uno de los protagonistas, de las situaciones que estos conllevan. Está llevado de una buena manera, eso sí, es muy entretenido ver. De hecho, es realista hasta cierto punto las situaciones en las que se encuentran los personajes cuando tratan de conseguir pareja. Pero si no eres una persona que no le gusta este tipo de humor, no le vas a encontrar mucha gracia. Pero aún así es bastante entretenido. Recientemente, bueno, no recientemente, de hecho, hace como unos cuantos meses, ya casi un año, de hecho, que se acabó la serie. Se nos dio un final bastante bueno, bastante bien hecho desde mi punto de vista. De hecho, se me hizo mejor que el de Hora de Aventura en el sentido de que sí encierra todo lo que se propuso de principio a fin, pero era porque un show más, como el nombre lo dice, es más simplón, más... No nos metió tantos personajes, solo se concentraron en Mordecai y Rigby. Benson, que es el jefe de Mordecai y Rigby, que todo el tiempo los regaña. Eh, Skips, que es una especie de criatura como inmortal, que en el futuras temporadas se nos explica por qué terminó siendo inmortal y todo eso, pero es un personaje bastante bien logrado. Hay otros personajes como Musculoso, Fantasmano creo que era, y otros personajes que son un poquito más secundarios, le dan menos importancia, pero aún así está bien.
Y otra cosa mala, por ejemplo, de esta serie, ya que tengo que decir los puntos negativos, es que al menos en las primeras 3 temporadas los escenarios eran muy básicos y repetitivos. Es decir, estaba el parque donde ellos trabajan, la casa en la que estaban, una cafetería donde iban a comer normalmente y a veces iban como a un restaurante de alitas. Ya en futuras temporadas hay más escenarios, hay más lugares, más situaciones. Pero tomando en cuenta el inicio de la serie está bastante bien. En conclusión, diré que un show más me parece una serie excelente. Me parece al nivel de Hora de Aventura. Muy entretenida. Tiene una historia bastante buena. Si te interesa el romance, como a partir de la 5ª temporada lo empiezan a tomar en cuenta. O cuarta, más o menos entre esas temporadas. Y si buscas, y si eres una persona como de 30 y algo, 40 y algo, o inclusive con mi caso 20 y algo, que le gustan todo lo referencia a la cultura pop de los videojuegos, de los juegos de mesa que había en esa época, es decir, este tipo de referencias, VHS, todo eso, te van a dar mucha diversión, mucha gracia y le vas a encontrar como su chispa. Y aún así, si por ejemplo eres un niño o un adulto o un adolescente que no ubique esta referencia, igual las situaciones que son tan exageradas y cómicas hacen que la serie funcione bien. Porque el humor, se lo vuelvo a decir, es la parte más fuerte de un show más, es un humor muy original, muy convencional, muy bien hecho. Y que él realmente siempre saca una sonrisa. Y lo bueno es que utiliza un humor inteligente, no un humor más absurdo, más tonto. Si me entiendo. En conclusión, como dije, buena serie, se las recomiendo. Si le pudiera una calificación, yo creo que le pongo un 8.5 a la serie porque la mera verdad cumple, pero tiene esos problemas que acabo de mencionar. Pero aún así, creo que es una serie que toda persona le puede dar oportunidad. Es buena si, por ejemplo, te gustó Hora de Aventura, es una segunda buena opción. Y como siempre he dicho, si quieres darle una oportunidad como a la animación de la actualidad, es otra excelente recomendación para iniciar. Eso sería todo. Si les gustó el video, ya saben, denle me gusta, comenten qué les ha parecido esta serie en caso de ya haberla vista, cuáles fueron como sus personajes favoritos. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima. Algunas cosas nunca pasan de moda, aunque sean nuevas. Un show más, nuevo episodio, lunes por Cartoon Network.